Bienvenidos a este video de cálculo integral en el cual interpretaremos el significado de la integral de funciones que son positivas en algunos tramos y negativas en otros. Empecemos recordando el significado de la integral de una función positiva continua. Supongamos que f es una función continua definida en el intervalo a, b, donde a es menor que b. Aproximamos el área de la región delimitada por encima por la gráfica de la función, por debajo por el eje x y lateralmente por x igual a y x igual a b, mediante n rectángulos de igual base y cuya esquina superior derecha coincide con la gráfica de la función. Definimos la integral de f entre a y b como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i desde 1 hasta n de f de xy por delta x. Delta x lo definimos como b menos a sobre n, que al ser b mayor que a, entonces resulta mayor que 0. Delta x es la longitud de la base de cada uno de los rectángulos de aproximación. Xy se define como a más i veces delta x. Luego, el rectángulo iésimo tendrá su base entre los puntos x sub i menos 1 y x sub i. De esta forma, la altura del rectángulo iésimo será f de x sub i, que es una cantidad positiva. Por lo tanto, el producto de f de x sub i por delta x será una cantidad positiva que representa el área de tal rectángulo, y la suma desde i hasta n representa la aproximación del área anteriormente mencionada. Si hacemos que n tienda a infinito, la integral entre a y b de f será un número positivo que representará el área de la región delimitada por encima por la gráfica de la función, por debajo por el eje x y lateralmente por x igual a a y x igual a b. Consideremos ahora la misma definición para la integral de f entre a y b en el caso en que esta función sea negativa en tal intervalo. Los rectángulos de aproximación estarán ahora aproximando el área delimitada por debajo por la gráfica de la función, por encima por el eje x y lateralmente por x igual a a y x igual a b. Con la misma definición de delta x, como b es mayor que a, entonces delta x continúa siendo positiva y representa la longitud de la base de los rectángulos. La definición de x sub i también es la misma. Luego, el rectángulo iésimo tendrá su base entre los puntos x sub i menos 1 y x sub i. Sin embargo, como f es negativa, el valor de f de x sub i es un número negativo, y entonces la altura del rectángulo iésimo, que debe ser un número positivo, será menos f de x sub i. Concluimos que el área del rectángulo iésimo es menos f de x sub i por delta x. Como f de x sub i es negativo y delta x positivo, el producto de f de x sub i por delta x es negativo y representa el área del rectángulo iésimo con signo negativo. Por lo tanto, la integral de f entre a y b, que es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de f de x sub i por delta x, será un número negativo y representará el área de la región delimitada por debajo por la gráfica de la función, por encima por el eje x y lateralmente por x igual a a y x igual a b, pero con signo negativo. Siguiendo con el mismo razonamiento de los dos casos anteriores, si una función continua tiene tramos en los que es positiva y tramos en los que es negativa, entonces los rectángulos de aproximación aproximarán áreas por encima del eje x y por debajo del eje x. Concluimos que la integral de f entre a y b, que se obtiene cuando el número de rectángulos tiende a infinito, será el número que resulta al sumar las áreas que se encuentren por encima del eje x y a esto restar las áreas que se encuentren por debajo del eje x. En el caso que vemos en pantalla, la integral de f entre a y b es b más d, que son las áreas que están por encima del eje x, menos a menos c, que son las áreas que se encuentran por debajo del eje x. Veamos un ejemplo. Supongamos que f es una función continua definida en el intervalo 0,8 y cuya gráfica se muestra en pantalla. Ordenemos de menor a mayor las siguientes integrales. Integral entre 0 y 8 de f, integral entre 0 y 3 de f, integral entre 3 y 8 de f y la integral entre 2 y 8 de f. En primer lugar, llamemos a al número positivo que representa el área por debajo del eje x y por encima de la gráfica de la función entre x igual a 0 y x igual a 3.
Según lo que vimos anteriormente, la integral de f entre 0 y 3 será entonces menos a. Consideremos ahora el área de la región delimitada por encima por el eje x, por debajo por la gráfica de la función y lateralmente entre x igual a 2 y x igual a 3. Y el área de la región delimitada por debajo por el eje x, por encima por la gráfica de la función y lateralmente por x igual a 3 y x igual a 8. Llamemos respectivamente b y c a tales áreas, los cuales son números positivos. Con estas definiciones y de acuerdo a lo que hemos visto, la integral entre 3 y 8 de f es c. La integral entre 0 y 8 de f es menos a más c y la integral entre 2 y 8 de f es menos b más c. Observemos que menos a es lo mismo que menos a más 0. Ahora, como c es un número positivo, podemos escribir 0 menor que c y entonces menos a más 0 es menor que menos a más c. Al comparar áreas, claramente a es mayor que b y al multiplicar por menos 1 y cambiar el sentido de la desigualdad, obtenemos que menos a es menor que menos b. Con eso, menos a más c es menor que menos b más c. Si tenemos presente que b es un número positivo, menos b es menor que 0. Por lo tanto, menos b más c es menor que 0 más c, es decir, que c. De lo anterior podemos afirmar que menos a es menor que menos a más c, que esto es menor que menos b más c y que esto es menor que c. Pero menos a es la integral de f entre 0 y 3, menos a más c es la integral de f entre 0 y 8, menos b más c es la integral de f entre 2 y 8, y c es la integral de f entre 3 y 8. Así que de todas las integrales, la menor es la integral entre 0 y 3, le sigue la integral entre 0 y 8, luego entre 2 y 8, y la más grande es la integral entre 3 y 8. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.